El ataque por medio de un gas tóxico puede ser uno de los motivos que más incertidumbre pueda crearnos. Se sabe lo que muchos gases pueden hacer en el organismo humano: asfixia, espasmos, parálisis muscular e incluso la muerte. Todos hemos escuchado hablar de las cámaras de gas en el exterminio nazi. Algunos, estoy seguro, de que las habréis visitado. También ha habido noticias de ataques en el metro con este veneno, buscando la muerte del mayor número de personas. Pero, ¿qué pensaríais si os digo que se ha usado gas para entrar en las casas de personas como nosotros, como vosotros, para dejaros dormidos, entrar, robar y en ocasiones violar a las chicas mientras ellas no podían moverse, o simplemente observarlas de cerca, acercar el rostro frente al de la chica mientras ella permanece dormida? El gasero o el gaseador de Matton. Estoy seguro de que muchos de vosotros no lo conoceréis. Es un caso no muy conocido, pero os aseguro que en la década de los 40, los periódicos norteamericanos y algún europeo también se hizo eco. Dejaron impresas cientos de páginas. Tanto es así que se le ha bautizado de la siguiente manera: el gasero loco de Matton, merodeador anestesista, el anestesista loco, el anestesista fantasma o el gaseador de Roanoke. No se sabe si fue una sola persona o varias las que llevaron a cabo los ataques. Incluso hay varios motivos que os sorprenderá a lo largo de la narración, motivos, quizá algunos, convertidos en leyenda con el paso del tiempo, y otras causas que estoy seguro que os harán pensar. Soy José Manuel Rodríguez y da comienzo La llamada de la luna. ¿Te gusta el terror, las leyendas, los enigmas, viajar y soñar? Contado de forma diferente. La llamada de la luna, donde podrás leer Con los ojos cerrados, con José Manuel Rodríguez. ¿Estáis preparados para oír un programa diferente? Comencemos entonces a leer con los ojos cerrados. Todo comenzó en el condado de Botetourt, Virginia, el 22 de diciembre de 1933. High Mackertown, condado de Botetourt. La familia Huffman descansa en su hogar de 2 plantas. Son las 10 de la noche. Están acostados.
La señora Huffman se despierta por un extraño olor. Carl, ¿estás despierto? Dios santo, cualquier día cae la casa y no te enteras. Se levantó, fue hacia la cocina para ver que la llave del gas estaba cerrada. Al verlo todo en orden, se volvió a acostar. ¿Qué haces levantada? Huele a gas, pero la cocina está bien. Me encuentro mareada. Es cierto. Voy a ver. Su marido, Carl Huffman, no está tranquilo. Vuelve a mirar en la cocina. Allí el olor no se aprecia. Recorre la casa y nada. Se sienta en el salón. Comienza también a tener algo de náuseas. Abre la ventana para ver si el olor viene de la calle. Tampoco. El aire es fresco y le reconforta. Cuando lleva un rato, se siente tranquilo y el olor parece haber desaparecido. Son las 11 de la noche y vuelve a la cama. Su mujer duerme tranquila. Adentrada la noche, de nuevo, el extraño olor y las náuseas golpean los pulmones de los Huffman. El señor Carl se levanta y llama a la policía. Es el oficial quien llama a la puerta. Buenas noches. Soy el oficial Lemon. Hemos recibido un aviso. ¿A qué huele aquí? Es por esto que le he hecho llamar. Mi esposa se encuentra con ganas de vomitar y con dolor de estómago. Y yo muy mareado. Venga por aquí, por favor. Es justo en nuestro dormitorio donde se encuentra el olor concentrado. Sobre las 12 de la noche, habiéndose disipado ya el olor, y al no haber víctimas, el oficial decide retirarse. Una hora más tarde, a la 1, el olor se hace nauseabundo en las 2 plantas, afectando así, esta vez, a los 8 miembros del hogar. El señor Huffman, ya enfadado, se levanta y mira por la ventana para ver si ocurre algo, pues algo le dice que si es una broma de alguien, ya ha pasado a ser un problema serio de salud. Para su asombro, observa a un hombre vestido de negro, alto, delgado, que se aleja de la calle y se pierde bajo la luz de las farolas de las calles. Vuelve a llamar a la policía, y en esta ocasión a los servicios médicos, pues en las 2 plantas de la casa el olor se hace insoportable, llegando los 8 habitantes a sentirse mal. Tienen dolor de cabeza, náuseas, inflamación en la piel, y por consiguiente en las fosas nasales y en la garganta. Alice Huffman, la hija adolescente de la familia, es la que peor sale parada. Su garganta se cerró de forma severa y peligrosa. Cayó al suelo. No podía respirar. Comenzó a tener espasmos y tuvo que ser reanimada.
El doctor Driver fue quien acudió a la casa. Sabía que algo había ocurrido, no le cabía duda, pero de alguna forma pensaba que la reacción de Alice era más por su estado de nerviosismo, un ataque de miedo que la llegaba a tener ansiedad o trastorno de pánico. La joven tuvo durante varias semanas ataques y convulsiones. La policía estaba segura de que había sido un acto por gas, pero no sabían cuál. Registran la casa. Se acercan a las ventanas. ¿Dónde dice que vio al hombre de negro? Cerca de aquella ventana. Mira a ver si ves algo. Señor, aquí hay una huella de zapato. ...24 de diciembre... De nuevo, el atacante vuelve a actuar. Ocurrió en Cloverdale. La familia Hall llega a casa tras la misa de las 9. Ayudad a vuestra madre. Solo han pasado unos minutos cuando sus dos hijos comienzan a marearse. Había en el ambiente un olor que más tarde dirían que se captaba como algo dulzón. No era desagradable. La señora Hall, ¿qué os pasa? Al interesarse por sus hijos y acercarse a ellos, siente que sus piernas tiemblan. Casi no puede mantenerse en pie. Clarence Hall, el padre, tras cambiarse de ropa en su habitación, regresa con mareos, pero se dirige a la cocina para ver qué está ocurriendo, cuando ve a sus hijos en el suelo. ¿Qué os pasa? Los niños se sienten hinchados, el aire no llega a sus pulmones. Clarence se apoya en la mesa para no caer, y es la esposa a la que lo agarra, conocedora de que se están intoxicando con aquel olor. Lo saca de la casa y hace lo mismo con los hijos. Quizá por ello, por estar más tiempo expuesta, la señora Hall estuvo 2 días con problemas visuales y quemazón ocular. Cuando la policía llegó a la casa e inspeccionó las habitaciones, captaron mayor concentración en el dormitorio matrimonial. Los agentes requirieron la ayuda del doctor Breckinridge. Observaron la ventana y se dieron cuenta de que un clavo había sido extraído del marco. Sin duda ha inyectado el gas por este orificio. El olor dulzón que aún se percibe tiene algo de formaldehído. Disculpe mi ignorancia, doctor. ¿Qué tipo de gas es ese? El formaldehído es un compuesto químico formado por hidrógeno, oxígeno y carbono. Tiene propiedades antibacterianas, pero se usa en infinidad de productos. Se aporta una cantidad nula, casi insignificante e imperceptible a los productos finales. En la industria de la madera y en muebles se usa mucho. En medicina también, para la fabricación de vacunas y para la higiene personal. Pero en el cuerpo humano se descompone muy rápidamente, por ello no llega a ser perjudicial. Pero en grandes cantidades podemos tener un grave problema. Noche del 27 de diciembre. Acaba de oscurecer, cuando un coche no conocido en la zona se ve pasar lentamente por la calle. Un vecino, al tirar la basura, lo observa y se extraña. Es un Chevrolet. Le parece raro que vaya tan lento. Parecen buscar algo, o
vigilar, pues se detiene, da marcha atrás, vuelve a arrancar, gira en una calle, vuelve a dar marcha atrás. A.L. Kelly vive con su madre. Pasadas unas horas, han de llamar al centro de salud, pues tienen los mismos síntomas ya conocidos. Al llegar la policía, el vecino les informa del coche que ha visto. Era un hombre y una mujer. Hacían cosas muy extrañas con el coche. Cuando me di cuenta de lo raro que era todo, quise apuntar la matrícula, pero solo pude coger los 2 primeros números. Quizás se dieran cuenta y se fueron. Lo siento. Tal vez él o los gaseadores se sintieron acorralados y dejaron pasar unos días, hasta el 10 de enero, cerca de High Market Town. El señor Homer Hilton y su señora duermen en la habitación de la segunda planta. Su hija solía hacerlo con su esposo en la planta de abajo, pero hoy lo hace acompañada solo de su bebé, ya que su marido ha tenido que salir de la ciudad por negocios. Sobre las 10 de la noche, se levanta para atender al pequeño que llora desconsolado. La chica escucha a alguien hablando cerca de la ventana, pero no hace demasiado caso, su pequeño la requiere. Algo llama su atención, y es cuando escucha cómo rasgan la madera de la ventana. Tal vez por tener a su pequeño entre los brazos y sentirse así vulnerable, no quiere hablar en voz alta, no puede gritar o llamar la atención, pues está claro que aquellas voces intentan abrir la ventana, o al menos eso piensa, pues con ojos brillantes por el terror e inmóvil por la angustia, puede ver cómo un extraño gas de color azulado comienza a entrar en la habitación. Y es entonces cuando la mujer intenta salir de la estancia, pero sus músculos paralizados por el miedo, según ella, o por los efectos que comenzaron a hacer mella en su sistema nervioso, hasta que el amor hacia su pequeño le da fuerzas y da un giro a la situación. Consigue salir de allí y dar la voz de alarma. La policía comprobó que la madera de la ventana había sido rasgada para poder meter algo desde el exterior. Aunque la mujer salió con su hijo a toda prisa del dormitorio, se comentó por algún investigador de que se lo podía haber imaginado, pues por la misma rotura de la ventana el sonido del viento parecía gas que se introducía. Pero un tal Pouch, vecino de los Moore, confirmó a la policía de que también había oído sobre las 10 de la noche voces cerca de su casa. Horas más tarde, hubo un segundo ataque en Troutdale, al señor G.D. Kinsey. Este caso se notificó mucho después, pero fue diferente a todos. El doctor Driver investigó lo sucedido. Habló con el señor Kinsey. Por las características de lo ocurrido, del olor y de los síntomas de las víctimas, el doctor determinó que el ataque había sido efectuado con cloro.
Los periódicos ya hacía tiempo que sacaban titulares al respecto. Y a decir verdad, pocos eran los días que no se llamaba en varias ocasiones a la policía por los vecinos que aseguraban haber sido gaseados. La mayoría de las veces las autoridades determinaban de que la histeria se estaba apoderando de la vecindad o de que alguno de ellos encontraban una simpatía, en ocasiones venganza, para simplemente asustar o vengarse de sus colindantes enemigos. Y a partir de aquí todo queda parado. Quizá el gaseador se sintió de nuevo acorralado o tal vez había terminado su trabajo. Lo que sí es cierto es que tiempo después la misma persona o algún imitador comenzó de nuevo a atacar en las casas. Lo haría mucho después. La segunda oleada de incidentes comenzaría en agosto de 1944 en Mattoon, Illinois. Hazte mecenas. Invierte lo que puedas. Invierte en cultura. Must be wrong. Some woman never do. Some people never pray. No. Just moving out of the way. Somebody's out of luck. Somebody drive a truck. Some people shut their mouths. Somebody leave their house and never come back.
Matton contaba en aquellos años con casi 16.000 habitantes. A decir verdad, muchos fueron los hombres que tuvieron que dejar atrás a sus familias para unirse a la Segunda Guerra Mundial. En esta ciudad de calles anchas, la policía que había quedado era muy escasa, y tal vez por ello el gaseador había elegido este lugar. Estás escuchando La Llamada de la Luna. ...31 de agosto de 1944... Avenida Grant, Matton. En el hogar de Urban Rife... comienza a escucharse un pequeño silbido... un siseo peculiar. Son las 3 de la madrugada cuando el sonido y un extraño olor... despiertan a Urban. Es chapista, por lo que en ocasiones se había sentido mal por los productos que usaba en su trabajo. Quizá por ello le era familiar el cómo se sentía. Se siente muy afectado. Comienza a marearse, a sentirse débil y agotado. Su cuerpo sabe que algo no va bien y ha de detenerlo. Su mujer, al oírlo, se despierta. Cree que su malestar puede ser por algún gas que ha salido de la estufa. Se dispone a incorporarse, a verla en el salón para apagarla, pero el terror se apodera de ella cuando comprueba que sus músculos no le responden. Su cuerpo está totalmente paralizado. Un par de horas más tarde, cerca de allí, una chica joven duerme con su pequeña. La despierta la tos de su hija. Si el caso anterior fue terrorífico, imaginaos a una madre que piensa que su pequeña, su bebé, se puede estar ahogando con algo y cuando quiere levantarse para ayudarla, no puede mover ni un solo músculo. Afortunadamente, pudo al final hacerlo y llevar a la pequeña al salón junto a la ventana abierta. A la noche siguiente, sobre las 23 horas, la señora Alan Kearney se encontraba durmiendo con sus hijos en el número 1408 de la avenida Marshall. Su hermana y sus sobrinos se habían quedado con ellos esa noche. La hija pequeña de 3 años se encontraba nerviosa, así que la cogió y la metió en la cama. Su marido llegaría tarde ya que era taxista y le tocaba turno nocturno. Pasados unos minutos con el bebé ya calmado, la señora Kearney comenzó también a notar el olor peculiar en su dormitorio. Era algo dulce, pero muy fuerte. Cada vez se hacía más y más intenso. Cuando quiso levantarse para saber de dónde venía, pues llegó a pensar que eran las flores del jardín, se dio cuenta de que su cuerpo también se encontraba paralizado. Era incapaz de mover las piernas y notó cómo el hormigueo le subía por la cintura. El pánico se apoderó de la joven y comenzó a chillar para llamar a su hermana. Esta, al oírla, corrió a la ventana para que los vecinos la socorrieran. La policía acudió al hogar.
Los agentes registraron la casa y el jardín, pero en esta ocasión no encontraron ninguna pista. Sospechaban que había sido un intento de robo, ya que en ese momento la familia había ingresado dinero. Tenían una gran cantidad en casa y tal vez el ladrón podía haberlas visto a Alain y a su hermana Rudy cuando por la tarde estuvieron contando los billetes. Y cuando todo se había calmado, los vecinos ya habían regresado a casa, llegaba el señor Bert Kearney en su taxi. Eran las 12:30 de la noche. Pero, ¿qué demonios? ¡Eh! ¿Qué hace ahí? Un hombre alto, vestido de negro y con una gorra ajustada, parecía hacer algo en la ventana de la casa familiar. Al oír al señor Kearney, huyó de allí a toda prisa. El taxista corrió tras él, pero le fue imposible alcanzarlo. A la mañana siguiente tuvo que llevar a su esposa al médico, ya que tenía los labios quemados y la garganta totalmente reseca. La señorita Kearney dijo a la policía: Primero noté un olor repugnante y dulce en el dormitorio, pero en ese momento pensé que podría ser por las flores fuera de la ventana. Sin embargo, el olor se hizo más fuerte y empecé a sentir una parálisis de las piernas y la parte inferior del cuerpo. Al día siguiente, la historia se publicó en la primera página del Journal Gazette de Matson con el título El merodeador anestésico anda suelto. La noticia decía que la señorita Kearney y su hija eran las primeras víctimas del gaseador nocturno, aunque esto se vería que no era cierto, ya que comenzaron a llegar denuncias a la policía de otras víctimas a las que les había ocurrido lo mismo días anteriores. Algunos testigos, en sus confesiones, aseguraron que habían visto a una mujer vestida de negro. Otros que un hombre cerca de casa había corrido de allí al ser descubierto, y en su mano le habían visto un pulverizador portátil de pesticidas o fungicida. Pero hubo un momento en el que se encontró la primera pista palpable, la primera muestra real. Fue la noche del 5 de septiembre. Carl y Beulah Cortés regresan a casa en la calle 21 Norte. Son las 10 de la noche. Estoy cansada. A una ducha y a la cama. Entran en la casa. Se sientan relajados en el sofá. Charlan un rato antes de ir a la cama, cuando la mujer va a cerrar la puerta de casa, que la tenían abierta, solo cerrada por la mosquitera. Y es cuando se da cuenta de que hay algo que no estaba allí antes. ¿Qué es esto? ¿A quién se le habrá caído? Abre y saca la mano. Un pañuelo de hombre. Lo coge. Pero es demasiado grande. Intuitivamente siente un olor extraño, así que se lo lleva a la nariz para olerlo. En el mismo momento en el que lo hizo, algo golpeó sus sienes y unas náuseas rasgaron su garganta. Sintió, según ella, como si una descarga eléctrica entrara en su cabeza y en su pecho. De inmediato su cara se hinchó, la boca y la garganta le quemaban y comenzó a vomitar. Cuando acudió a la policía y se le informó de lo ocurrido, tenían claro
que el pañuelo había sido dejado allí, como señuelo, para drogar e eliminar al perro, y así no avisaría a la familia. Señor, mire esto. ¿Qué es? Parece una ganzúa, está bastante vieja. Mire esto también, ¿y eso? Es un lápiz de labios. Está casi gastado. Además de la tela, una llave maestra que se describe como muy gastada y el pañuelo fueron analizados en los laboratorios, pero eran otros tiempos y no supieron determinar el producto con el que había sido impregnada la tela. Esa noche, también la señora Leonard Burrell llamó a la policía, pues vio a un extraño entrando por su ventana y echándole un extraño gas. La policía creía que esto o bien era una broma o algún vecino que quería asustar a la señora Burrell, pues estaba claro que el gaseador no actuaba así, ni mucho menos se dejaba ver. La prensa seguía informando de los diferentes casos y la vecindad se encontraba aterrada. Incluso el FBI toma cartas en el asunto. Muchas mujeres se sentían solas y con ansiedad por tener que proteger solas a sus pequeños, pues como dije antes, muchos eran los hombres que estaban en ese momento en la guerra, y esto lo señaló algún médico. El día 13 de septiembre, Berta Branch llamó a la policía, pues vio al gaseador en su ventana. Pero algo no encajaba. Señora Branch, ¿qué hizo el atacante? Lo vi desde la ventana, echando el gas hacia adentro. ¿Cómo era él? Alto, delgado, vestía de negro. Pero había algo... ¿Sí? Dígame, señora, ¿qué le extrañó tanto? No era él. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Era ella. Era una mujer. Vestida de hombre. La policía comprobó las huellas bajo la ventana. Tenía razón. Encontraron pisadas de zapatos femeninos con tacón. Extrañamente, algunos fueron los testigos en el condado de Botetourt, en 1933, en la primera oleada de ataques, que afirmaron que las huellas de su ventana... Era una mujer. Todo quedó tranquilo, casi olvidándose de los hechos por unos meses, hasta el 16 de enero. F.B. Duval escuchó algo en su ventana. Abrió la puerta a toda prisa. Alguien que se encontraba en su jardín fue sorprendido. Corrió hasta un cruce donde tenía aparcado su coche. Llamó a la policía, quien vino en poco tiempo. Era el oficial Lemon. Duval y el oficial estuvieron varias horas recorriendo las calles por si encontraban o veían el coche que había visto, pero no tuvieron suerte. El oficial, a la mañana siguiente, volvió al lugar donde se subió aquel extraño al vehículo. Y de nuevo encontró huellas de zapatos de mujer. Tan solo 3 días después, el día 19 de enero, cerca de Cloverdale, la señora Campbell, quien había sido la esposa del juez
se encontraba sentada en el salón. Era tarde y no podía dormir, así que se acomodó cerca de la ventana. La mujer se encontraba mirando por ella cuando, para su terror, vio una sombra moverse cerca, tan cerca que solo la separaban los cristales. ...21 de enero... Howard Crawford y su esposa regresan a casa. El señor Howard entra y capta el olor extraño, pero ha de encender la luz en una lamparilla que hay más adentro. Y antes de hacerlo, comienza a tambalearse. Su mujer lo coge y lo lleva de inmediato fuera de la casa. La policía encontró algo que no encajaba. Una manivela vieja de un automóvil. Quizá la hubieran usado como herramienta para abrir un poco la ventana. Y por los síntomas, los doctores volvieron a hablar de cloro. Pero el 22 de enero, algo ocurrió que hizo pensar que había más de un atacante o que él mismo tuvo que tomarse mucha prisa, pues atacó en 3 ocasiones, en 3 casas distintas, a más de 3 kilómetros de distancia, en Carvings Cove. Los ataques se realizaron en menos de 1 hora, muy precipitado o muy suicida. Primero lo hizo en la casa de Ed Reedy, más tarde en la de George Riley, quien tenía un hermano policía. Este, cuando se le pasaron los mareos, lo llamó y rápidamente ordenó cerrar todas las carreteras cercanas, pero no tuvieron la suerte de detener a nadie. En el último caso, lo hizo en el hogar de Raymond Hetter. Sus hijos, al despertarse y ver a su padre en tan mal estado, miraron rápidamente hacia la calle. Allí estaba el hombre de negro, huyendo. Por fin lo tenían. Se encontraba a 25 metros. ¡Mierda! Ninguno de los disparos dio en el blanco. ...23 de enero... La señora R.H. Hatzel y sus hijos han pasado una agradable velada con sus vecinos. En la tarde estuvieron en misa y por la noche en casa de uno de ellos. Se les hizo tarde, ya que regresaron a las 4:30. Se extrañaron cuando vieron un montón de madera apilada en la puerta. Parecía que la habían puesto a modo de valla, para que no pudieran salir. Cuando la quitaron y entraron en el hogar, todo apestaba a gas. Y así volvió el caos. Los vecinos dormían cada noche en una casa o en otra, siempre juntos y haciendo guardia. Los hombres se turnaban para patrullar en la noche, para parar cualquier vehículo que vieran sospechoso. Las autoridades estaban abrumadas por aquella situación. Un loco andaba suelto, intentando envenenar a la vecindad, mientras que ésta andaba buscando a un sospechoso, armados para eliminarlo. Podía haber alguna tragedia, pues todos iban con armas y con rifles. El propio periódico Roanoke Times pidió en sus páginas calma, que nadie apretara el gatillo. ...25 de enero... Son las 9 de la noche. Chester Snyder se encuentra sentado en el salón viendo la televisión. De repente, su perro levanta las orejas y gira su cara mirando hacia la ventana.
Snyder no se lo piensa. Sabe que hay alguien. Se levanta del sillón, agarra su escopeta y se dirige hacia ella. Ve algo tumbarse en el suelo. De inmediato abre la puerta y apunta. Tiene a tan solo 6 metros a un hombre que intenta huir agazapado, arrastrándose como un gusano acorralado. Dispara. El arma no tenía más munición. Juraría que la había dado, pero tenía miedo de acercarse. Entró de nuevo en la casa a por más munición y cuando salió no había nadie. El agente Zimmerman observó que había pisadas desde la carretera donde el señor Snyder vio al merodeador. También observó algunas ramas dobladas que hicieron pensar al policía que el asaltante se había escondido tras un árbol del jardín, y desde ahí sigue las huellas que llegaban a pocos metros de la ventana, donde se paró, posiblemente por escuchar al perro de la casa. El 28 de enero vuelve a atacar en el hogar de Ed Stanley y de Cloverdale Stanley. Un trabajador de la casa, un campesino, el señor Frank Guy, logró salir de ella al oler el gas y vio a 4 hombres corriendo hacia las montañas de Blue Ridge. Se adentró de nuevo en la casa para coger su escopeta, pero cuando salió apuntando hacia la dirección donde los vio por última vez, ya no estaban, aunque pudo oír cómo corrían por el bosque. Los disparos fueron inútiles, al menos no pudo dar a ninguno de ellos. 2 noches más tarde, volvieron de nuevo a oírse voces en la oscuridad, en la misma casa. Hasta el 3 de febrero, no se supo más de los o del atacante. Fue en Nice, a 23 kilómetros de Trouttville. El matrimonio Skaggs y 5 personas adultas que dormían esa noche en casa tuvieron los síntomas, pero en este caso diferentes. Tanto fue así que uno de los sobrinos de los Skaggs comenzó a gritar corriendo por la casa con los ojos rojos, diciendo: «No puedo salir, me encuentro atrapado en la casa. El perro, ese perro, estoy dentro». No se sabe si volvió de nuevo a atacar más tarde, o el gas acumulado en el techo fue bajando e intoxicando de nuevo a los ocupantes, ya que se sintieron mal en 2 ocasiones. El oficial Lemon volvió a la casa al día siguiente, y cuando se encontraban hablando de nuevo con la familia, uno de los pequeños entró en la casa llorando. «El perro está malo, no se encuentra bien, está ahí afuera». Cuando salieron a ver qué pasaba, observaron al animal arrastrándose por el suelo, dando vueltas sobre su lomo, mientras con las patas delanteras agarraba el hocico. Algunos seguían diciendo que todo era histeria colectiva, pero el sheriff Williamson, quien estuvo en el lugar de los hechos, en algunos de ellos, les contestó a todos los incrédulos con una frase: «Ninguna imaginación en el mundo lograría enfermar tanto a las víctimas como han enfermado». Yo añado a lo que dijo el sheriff, que aunque los humanos se sintieran dentro de esa histeria, creo que el perro de la familia no sería el caso. Incluso se supo que este animal, siempre obediente, pasó unos días distraído
sin saber qué hacer, sin hacer caso a las órdenes de su amo. Más de 30 ataques se sumaron más tarde en Roanoke, pero la forma de hacerlo hacía creer a los agentes que no eran de la misma persona, más bien eran imitadores. Se dieron toda clase de ideas, de teorías, aunque los expertos se centran en 3 posibles opciones. Se habló, como es normal, de histeria colectiva. Probablemente es la forma más fácil de solventar un caso que las autoridades son incapaces de descubrir. Decir que alguien ha imaginado algo puede ser incluso una opción real y adecuada para resolver algún caso. Pero cuando ya son decenas de afectados, con vómitos, irritación en la piel, garganta, asfixia e intervención de los sanitarios, es poco creíble. Obviamente, serían muchos los casos de bromistas, mal llamados bromistas, me atrevo a decir, también de algún enajenado o de vecinos que querrían atemorizar a otros. Pero cuando actuó realmente en los peores casos, en los que pudo causar más daño, no se vio a nadie. O vieron huir al hombre alto. El jefe de la policía local, el señor Cole, aseguraba que probablemente los ataques habían sido inventados. Más que ser un invento, no había habido ningún gaseador en las ventanas, sino que alguna fábrica próxima había soltado sustancias y residuos tóxicos, como el tetracloruro de carbono o el tricloroetileno, y estas, que tienen un olor dulzón, más dulce, habían entrado por las ventanas abiertas de las víctimas. El pánico había hecho el resto. El comisario local de salud pública, Thomas Waritz, comentó: "No hay duda de que un maníaco existe y de que ha hecho una serie de ataques, pero muchos de estos ataques denunciados no son más que histeria. El miedo al hombre del gas está completamente fuera de la proporción por la amenaza del gas relativamente inofensivo que él está repartiendo. Toda la ciudad está enferma, pero de histeria." Atlas Imperial, la compañía a la que se señaló, sacó de inmediato un comunicado. En él expresaba su sorpresa por lo que se había dicho de ella, ya que tenía la documentación de seguridad requerida, mostrando los documentos certificados como seguros por el Departamento de Salud del Estado. Además, si hubiera sido el tetracloruro de carbono, ellos solo tenían 5 litros en las instalaciones, algo insuficiente para que la población enfermara. Y esos 5 litros estaban dentro de los extintores de incendio. Como bien dijeron, antes de que se hubieran sentido mal los vecinos, lo hubieran hecho sus trabajadores, que lo tenían a escasos metros, que estaban a diario con ello, y jamás tuvieron síntomas similares. También la policía había hecho aquella acusación sin tan siquiera ver o entrar las instalaciones de la fábrica para tener conocimiento de sus productos. La policía quería creer que había sido todo una broma entre muchachos o algún vecino vengativo, que en realidad no quería hacer daño sino asustar. Pero la realidad parecía ser otra. Algún enfermo mental quería asesinar o atormentar a la ciudad, y lo estaba consiguiendo.
Se sospechaba de alguien que había venido de la guerra con algún trastorno por los ataques biológicos. Que se sepa, fue el último ataque llevado a cabo, al menos del que tuviera conocimiento la policía en ese tiempo. Hubo un caso aislado, a mi parecer digno de destacar, que ha llamado mi atención, y fue el ocurrido el 9 de febrero. J.G. Schaffer pensó que su casa había sido atacada con el gas. Salió a la calle y encontró una mancha amarillenta en la nieve. La recogió y se analizó. Al parecer tenía azufre, arsénico y aceites minerales. Pero esto no es lo más extraño. Cuando la policía acudió, vio fácilmente las huellas en la nieve. Había un camino desde el porche de la casa que se dirigía hacia el granero. Allí terminaba. Se registró el granero en todos los rincones, detrás de todas las cajas, pero no se encontró a nadie. Parecía que el gaseador se había ido volando o simplemente había desaparecido. ¿Dónde se había metido el atacante? ¿Cómo desapareció sin dejar más huellas? Tal vez caminó desde el granero hacia la casa de espaldas para despistar a la policía. Pero ¿y si fuera así? ¿Dónde se fue luego? ¿Cómo se fue? ¿Cómo desapareció de la puerta de la casa? Journal Gazette escribió: hay dos razones principales por las que no fue capturado el gaseador loco. La primera es que al principio la policía no se tomó el caso lo suficientemente en serio. La segunda razón es que cuando la policía finalmente decidió que había algo, la histeria colectiva y la interferencia externa se combinaron para que sus esfuerzos no tuvieran éxito. Los vecinos que hacían ronda llegaron a atrapar a un chico alto y que en ese momento vestía de negro, pero cuando la policía le hizo la prueba del polígrafo, tuvieron que soltarlo. No era el autor. Dos lugares diferentes, en 2 décadas diferentes, y ocurrió lo mismo. Alguien intentó, para mí, más que envenenar o asesinar a sus víctimas, aterrorizarlas, pues de todos los ataques ninguno fue mortal. Por otro lado, sería ridículo, creo, no vincular las dos ciudades. En las dos ocasiones se usó un gas desconocido, una composición que no pudieron descifrar. Siempre en la noche, mientras todos dormían, ¿cuántos ataques fueron reales? Jamás lo sabremos. Hubo cientos de llamadas, y cierto es que muchas serían por el miedo de la gente, por histeria, que se había contagiado. Pero no todos se pueden denominar ni sugerir así. Algo ocurrió en aquellas ciudades, algo que muy probablemente no descubramos. ¿Fue la misma persona en las 2 ciudades? Tal vez el segundo fue un simple imitador.
Se señaló a un estudiante de química enfermo y a sus hermanas, que decían les había ayudado. También se habló de operaciones militares secretas para saber el alcance que podían tener los gases. Algún estudio sociológico que quería desembocar en aquella histeria. Incluso se señaló a algunos visitantes de otras dimensiones, de otros lugares, sobre todo cuando encontraron las huellas en la nieve que terminaban en el granero sin más. ¿Por qué desapareció? Y sobre todo, ¿por qué comenzó? ¿Por qué se vio a un hombre y en ocasiones a una chica, dejando aquellas huellas femeninas? Algunos psicólogos, atención a lo que os comento, informaron sin ninguna clase de tapujos. Opinaban que las mujeres de Matton soñaban y pensaban, imaginaban como un grito desesperado a la atención al gobierno, pues sus maridos estaban en el frente. Básicamente que se lo inventaron para llamar la atención. Lo que han querido ignorar estos psicólogos es que muchas víctimas eran hombres. Es más, algunas de las víctimas eran perros. Se comentó que podían ser las chimeneas de los hogares. Todas en el mismo periodo de tiempo me parece también poco probable. Y si fuera así, no hubieran oído en la ventana voces, ruidos, ni visto a hombres vestidos de negro corriendo, a no ser, ya que era por Navidad, que fuera un ayudante de Papá Noel. Perdonadme esta broma, pero es para tomárselo así con algunas de estas explicaciones, de los, como yo les suelo llamar, lumbreras conocedores de toda verdad. En lo que más coinciden muchos investigadores es que el gaseador era una persona real. Había alguien interesado por algún motivo desconocido, tal vez solo lo supiera él, en atacar a decenas de vecinos, intoxicándolos con el gas. He dicho el gaseador, pero como hemos visto, no sabemos si puede ser la o incluso los. Si lo que ocurrió en la década de los años 30 y los 40 están conectados o no en Bottetourt y en Matton, yo me atrevería a decir que sí. El ataque fue de la misma forma. Los testigos vieron a un hombre alto, vestido de negro, huir del lugar, y otros, aunque aparentemente parecía en principio absurdo, aseguraron que era una mujer la que vestía como un hombre de negro. Como ya he dicho también, de que el autor era un perturbado mental que atacó a quienes habían sido compañeros de él en estudio de química. Al parecer, se escribió un libro que decía que el chico era homosexual, y en aquella sociedad, en aquellas décadas, en concreto sus compañeros de clase lo repudiaban. Quien lo señalaban, los que se inclinan por este chaval, decían que fue ayudado por sus dos hermanas, de ahí los ataques de las mujeres. Otros comentan que lo encerraron a este chico en un psiquiátrico y que desde entonces, desde aquel día, todo ataque cesó. No lo sabemos. A decir verdad, yo no tengo la respuesta. Yo no estaba allí. Con los años, con las décadas, todo se magnifica o todo se olvida. En ocasiones se vuelven leyendas y es cuando no hay forma de saber separar la invención de la realidad. La de este chico es una hipótesis de tantas. Quizá
realmente era una mujer, he pensado, que se disfrazaba de hombre. Incluso calzaba con zapato femenino para quitarse el ropaje oscuro y pasar desapercibida con ropa de mujer si se encontraba acorralada. Es cierto también, por darle un tono misterioso, ya que se habló, como comentado, de los seres de otros lugares, que siempre se le disparó, pero jamás fue herido, ni cuando lo hicieron a 6 metros de distancia. Quizá no ha trascendido demasiado porque no mató a nadie, aunque estuvo en varias ocasiones a punto. De momento, a día de hoy, nada podemos decir, no podemos señalar a nadie. Mecenas. Persona que protege a los artistas y promueve sus obras. Las historias que te narro te hacen sentir, te gustan, en definitiva, te hacen viajar. ¿Por qué no ayudas a la llamada de la luna? Lo puedes hacer desde 1,5 € al mes o lo que puedas aportar. Pon tu granito de arena. No dejes que nuestra biblioteca cierre nunca sus puertas. Larga vida a la llamada de la luna. Espero te haya gustado este programa. Creo que no lo conoceréis la mayoría. Y os quiero decir que en ocasiones parece algo cutre pedir que si ha sido así, que si te ha gustado, que le des al signo de me gusta. Que esto ayuda a que iVoox me posicione. Pero es que sé que muchos de ustedes no lo hacéis porque se os olvida, o ni os dais cuenta, o simplemente ni lo sabéis. Si quieres ayudarme y hacerte mecenas, puedes hacerlo. Así no te saltarán anuncios, aunque a mí sí me saltan, y podrás abrir todos los programas, incluso los que tienen el candado. Sin más, espero haya sido de tu agrado, pronto más y mejor, y algo que siempre has de recordar. No dejes de sonreír, nunca, y que nada ni nadie te robe la ilusión por vivir, ni las ganas de sonreír, como lo hacías cuando eras un niño. Has escuchado un nuevo podcast de La Llamada de la Luna. Soy José Manuel Rodríguez. Larga vida a la llamada de la luna. Hasta el próximo podcast.